Feliz sábado para todos. ¿Cuántos están no solamente contentos, sino agradecidos a Dios por estar en su iglesia en el último sábado de este año 2023? ¿Cuántos tienen ya sus resoluciones listas? Bueno, si no las tienen, amén por eso, porque al final del tema quiero proponerles una resolución más. Pero ahora quiero comenzar con una pregunta, o más bien otra pregunta. ¿Será posible que recuerdes un sermón, una charla, una conferencia que escuchaste hace 10 años? Los que tienen más edad. ¿Será posible que una persona recuerde un sermón, una charla que escuchó hace 30, 40 años o más? ¿Alguien recuerda un sermón, una charla que escuchó hace más de 30 años? Ok. Qué interesante. Bueno, quiero decirles que sí es posible. De hecho, yo puedo dar un ejemplo y quiero comenzar con un ejemplo personal. Estaba comenzando mis estudios en lo que en aquel entonces se llamaba el Caribbean Union College. Hoy día es una universidad en Trinidad y Tobago. Mis estudios de teología. No voy a decir el año para que no me calculen la edad, pero ya pueden imaginar que fue hace muchos años. Estaba comenzando mis estudios allá y recuerdo perfectamente la ocasión. Estaba sentadito allí, todos éramos prácticamente principiantes, y se colocó de pie el director académico de la institución y dio un discurso muy poderoso, pero hubo una expresión del discurso que yo nunca pude olvidar. Resulta que él dijo, entre otras cosas, aquí no nos importa, así mismo, no nos importa todo lo que tú has logrado en el pasado. Tus logros académicos, profesionales o de cualquier naturaleza, eso está bien que lo hayas alcanzado, pero aquí quiero decirte que está comenzando un capítulo nuevo en tu vida. Cierra el otro capítulo porque lo que lograste allá no te va a permitir o no te va a servir para triunfar aquí. En otras palabras, nos estaba diciendo, olvídense del pasado, esto es otra cosa. No se sienten a disfrutar de los laureles, de los aplausos o de los logros del pasado, porque aquí están abriendo un nuevo capítulo de su vida. Y quiero decirles que no lo olvidé, porque yo me sentía como un poquito como aventajado con respecto a mis compañeros, porque cuando comencé a estudiar teología, ya yo había culminado mis estudios de comunicación social o periodismo allá en Caracas. Y no sé por qué, no debía, pero me sentía como que, bueno, ya yo tengo experiencia universitaria y eso es una ventaja. Y cuando él dice, olvídense del pasado, olvídense de sus logros, esto es una cosa nueva. Entonces yo me sentía así como, como que, primero con el pecho así, esponjado, pero luego me sentí como, bueno, colocado en mi lugar. Y fue bueno, porque de verdad, eso que en el pasado había logrado, prácticamente de nada me servía, porque era otra cosa. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema para hoy? Bueno, tiene que ver mucho porque hace poco realmente leí un artículo donde el autor decía, existe el peligro de ser prisioneros del pasado. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Existe ese peligro, ser prisioneros del pasado, sí o no? Sí. Muchas veces el peligro es ser prisioneros de un pasado negativo, es decir, un error que cometimos, una caída que tuvimos, una experiencia sentimental desagradable, y no dejamos de pensar en eso. En cierto sentido somos prisioneros de un pasado negativo. Pero ¿será posible que seamos también prisioneros de un pasado positivo? ¿Sí o no? Es decir, de que una persona
Yo no sé si les ha pasado, pero hay personas con las cuales uno conversa y no sé por qué. Hay personas que no se cansan de repetirte aquello bueno que lograron, a lo mejor hace 20 o 30 años atrás. ¿Te ha pasado eso? Que la persona cada vez que habla recuerda, porque yo fui presidente de una empresa y parece que el tiempo se detuvo para ellos, porque cuando hablan, ¿de qué hablan? De hace 30 años, cuando fueron presidentes de esa empresa. Y uno dice, pero es que no ha ocurrido más nada en la vida de esta persona que solo recuerda ese tiempo cuando fue presidente de esa empresa. Bueno, son prisioneros de un pasado positivo, porque a lo mejor fue algo bueno. Pero ese no es el plan de Dios. Así que, no sé si van a buscar en sus Biblias porque va a aparecer en pantalla, pero la lectura bíblica de hoy tiene que ver con todo esto que dije en esta larga introducción. Porque en la Biblia encontramos una ocasión, pero bien extraña, por cierto, que cuando uno la lee dice, ¿pero a qué se refiere esto? Isaías 43. La lectura bíblica, recuerden, Isaías 43, versículos 18 y 19. Es Dios quien está hablando aquí. Y escuchemos. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Quién dice esto? Lo está diciendo Dios a través del profeta. Ni recordéis las cosas antiguas. ¡Wow! ¿De qué estará hablando Dios? ¿A qué se refiere Dios cuando le dice a su pueblo, oye, no se acuerden de lo pasado, de lo antiguo? Pero resulta que en el pasado de su pueblo hay cosas muy buenas que ocurrieron. ¿De qué estará hablando? Versículo 19. Porque yo hago algo nuevo. Pronto aparecerá. No lo sabréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Alguien sabe de qué está hablando el profeta aquí en nombre de Dios? Bueno, no hace falta ir muy lejos. En ese mismo capítulo está la razón por la cual Dios habló a su pueblo en esos términos. Noten el versículo 16. Yo no voy a decir exactamente de qué trata lo que el Señor está diciendo a su pueblo, pero usted lo va a decir. Así dice el Señor, el que abrió camino en el mar. ¡Wow! Parece que aquí hay una pista. Abrir camino en el mar. Senda en las aguas impetuosas. ¿De qué será? Bueno, como para que no haya ninguna duda. ¿De qué se trata? Versículo 17. El que sacó carros y caballos, ejército y fuerza, y cayeron juntos para no levantarse más, y quedaron extinguidos, como mecha que se apaga. ¿De qué está hablando aquí Dios a su pueblo cuando les dice, no se acuerden de lo pasado? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Quién abrió camino en el mar? ¿Quién abrió camino en el mar y despedazó carros de guerra? Y los jinetes y los caballos quedaron sepultados en el mar. ¿De qué se está hablando allí? Nada menos que del cruce del mar. Díganlo, sin miedo, del cruce del Mar Rojo. Pero ahora uno queda como perplejo, ¿verdad? Un momentito, Dios está diciéndole a su pueblo, no se acuerden de eso. ¿Es eso lo que está diciendo? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas. Pero bien hablando es del tiempo cuando el Señor milagrosamente separó las aguas. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿qué puede significar esto? ¿Es que Dios nos está pidiendo que no recordemos lo bueno que ha ocurrido en el pasado y que Él ha hecho por nosotros? Hace poquito escuchamos algunos testimonios y siempre que abrimos la posibilidad de testimonios terminando un año hay muchas cosas buenas que decir, ¿verdad que sí? Algunas cosas son desagradables, es verdad, pero hay muchas cosas buenas, muchas. Si nos ponemos a nombrar, bueno, pasamos la hora solamente en eso. ¿Cómo puede ser que Dios le diga a su pueblo a través del profeta, olvídense de eso? Que de hecho, ¿hubo en el Antiguo Testamento un milagro mayor que ese? Es que cuando recordamos milagros del Antiguo Testamento, lo primero que viene a la mente es
el cruce del Mar Rojo. Nunca ha visto el poder de Dios en acción. Brazo poderoso, brazo extendido, obrando a favor de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir básicamente es esto, y mucha atención. Dios no quiere que tú olvides lo bueno que Él ha hecho en el pasado. Porque de hecho hay una cita muy conocida del Espíritu de Profecía que dice que no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Así que parece haber una contradicción. No, Dios no quiere que olvides todo lo bueno que Él ha hecho contigo. Lo que Él no quiere, y mucha atención, es que seas prisionero de ese pasado. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que llegues a la conclusión de que Dios ha sido tan bueno contigo y ha hecho tantas cosas buenas, que ya no hay más nada bueno que Él pueda hacer. Porque ya lo ha hecho. Ha hecho tanto por mí. ¿Cómo puedo pedirle a Dios que haga más? Bueno, esa no es una oración que Dios quiere escuchar. No hagas nada por mí, Señor, porque ya has hecho suficiente. No, no, no. Primera lección, mi amigo, mi amiga. Independientemente de todo lo bueno que Dios haya hecho por ti, oye esto, Él quiere hacer más. ¿Qué fue lo que dije? Primera lección, independientemente de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, oye bien, Él quiere hacer más. Quiere hacer algo nuevo. Y aquí, en este pasaje, tú quizás te preguntas, pero ¿a qué se refería Él en ese entonces? Bueno, ¿dónde estaba Israel en ese entonces? Cuando el profeta Isaías habló de estas palabras. Eran cautivos. ¿Dónde? En Babilonia. Lo que estaba ocurriendo es que en Babilonia el pueblo se consolaba en su cautiverio. ¿Qué significa cautiverio? Eran, por así decirlo, rehenes. O sea, estaban cautivos, sometidos por un poder superior, que en este caso era la Babilonia, el imperio babilónico. ¿Y qué hacía su pueblo en Babilonia? Consolarse pensando, ¡ay, aquellos días! ¿Cuáles días? Oh, aquellos días que vivieron nuestros antepasados cuando a Dios separó las aguas. Y no hacían otra cosa que pensar, ¡ay, aquellos días! ¿Y eso es bueno? No es bueno. Porque no está mal que recuerdes las grandezas de Dios, sus milagros, sus portentos. No está mal. Pero si tú vives en el presente solamente de recuerdos, entonces prácticamente estás diciéndole a Dios, Dios, me acuerdo cuando tenías poder de abrir las aguas. Dios, me acuerdo de cuando tuviste poder suficiente como para que Gedeón con 300 héroes, ¿se acuerdan? Gedeón con 300 héroes derrotó a miles de madianitas. O cuando los israelitas derrotaban a los filisteos, cuando David venció a Goliat, y todo es pasado. Pero resulta, mi amigo, mi amiga, que ese Dios no ha perdido nada de su poder. Y Él puede en el presente, oye bien, en el presente puede hacer más. Porque lo que está diciendo a su pueblo a través del profeta es, ¿recuerdan ustedes esos portentos cuando abrí las aguas? Bueno, eso es insignificante en comparación con lo que voy a hacer por ustedes. Y de hecho, estaban cautivos en Babilonia. Y pregunto, ¿permanecieron por siempre cautivos en Babilonia? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Bueno, que Dios, el mismo Dios, segundo Éxodo, cuando Dios abrió un camino en el desierto. Dios está diciendo, así como tuve poder para abrir un camino en el mar, hoy puedo abrir un camino en el desierto, y así exactamente ocurrió. Así que vamos a repetir la primera lección porque son 3, por cierto. Número 1, lección número 1, a ver, lección número 1, muy importante cuando estamos en el umbral de un nuevo año. La lección número 1 dice, no importa cuántas cosas buenas Dios ha hecho por ti en el pasado, Él quiere hacer más. ¿Está bien? En el ámbito práctico, ¿qué significa eso? Bueno, puede ser que tú estés, por decir un ejemplo cualquiera, ¿ok? Cualquiera. Puede ser que tú estés diciendo, a ver, ¿hay estudiantes aquí?
estudiantes o están de vacaciones todos? Como que están de vacaciones los estudiantes, ¿no? Quizás un estudiante diga, ya soy enfermero o enfermera, ya me siento realizada. Bueno, ¿y qué tal si Dios quiere que además de llegar a ser enfermera, sigas un poquito adelante y te conviertas en un, ¿sabe qué es un PA en inglés? Dicen PA, Physician, Assistant. ¿No será que Dios quiere que sigas adelante estudiando y además de enfermera llegues a ser un asistente de medicina, de un médico? Y si llegas allí, ¿será que Dios tiene en sus planes que no te quedes allí, sino que llegues a ser un doctor o doctora en medicina? ¿O eso no es posible porque ya lograste tu sueño, ya eres enfermera o enfermero, y entonces se acabó el progreso? ¿Estás en el trabajo en una posición en la cual te sientes bien? ¿Podría ser que Dios quiere que asciendas en ese trabajo y te superes al punto de que llegues a tener tu propia empresa? ¿Será posible eso? ¿Sí o no? Dios quiere hacer más. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí o no? Muy bien. Pero no nos quedamos allí. Dios no solamente quiere hacer más, sino que lo que Él quiere hacer será mejor que lo que ha hecho. Porque una cosa puede ser nueva. Dice, yo quiero hacer algo nuevo por ti. Pero algo nuevo no es necesariamente mejor. Algo nuevo puede ser peor. Pero Dios en esta mañana quiere decirte, no solamente quiero hacer algo nuevo en tu vida, es que eso nuevo va a ser algo mejor. Y uno dice, pero un momentito, algo mejor a lo que ya encontramos en el Antiguo Testamento con todos los milagros que hay allí, cosas prodigiosas. ¿Será que Dios puede superar lo que hizo en tiempos de Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿En la persona de quién lo hizo? En la persona de Jesús. Si alguien llegó a pensar, al leer el Antiguo Testamento, esto es todo lo que hay, superarse de este nivel es imposible. Bueno, no para Dios, porque cuando Cristo viene a la tierra, ahora, dime tú, me hace falta aquí un micrófono. ¿Me pueden traer un micrófono? Porque estoy así como... Sí. Estoy aquí como clavado y quiero movilizarme un poquito. Ok. A ver, milagros de Jesús que a ti te han impactado, que tú dices, wow, cuando lees o escuchas de ese milagro, tú dices, no puede ser. Bueno, empiezo yo. ¿Cómo es posible que de un alimento, una merienda de un muchacho, porque eso fue lo que ocurrió, 5 panes y 2 peces, es la comida de... Los panes eran pequeñitos y eran panes de gente pobre, normalmente de cebada, pequeños, y 2 peces que probablemente eran peces pequeñitos. De esa comida, probablemente de un muchacho, bueno, a lo mejor ni de un adolescente, porque los adolescentes comen más que... ¿Se han dado cuenta? Los que tienen hijos adolescentes, ellos están orando todo el tiempo para que el presupuesto familiar alcance hasta el fin de mes, porque esos muchachos comen con ganas. ¿Sí o no? Bueno, los que tienen hijos adolescentes saben que es así. Esos desestabilizan cualquier presupuesto familiar. Así que probablemente la comida de un adolescente. ¿Qué hizo el Señor con 5 panes y 2 peces? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuántos comieron? 5,000 hombres. Ahora, supongamos que hubiese allí 5,000 mujeres, pero resulta que, no sé si aquí se aplica, normalmente en las reuniones religiosas de ese tipo hay más mujeres que hombres. ¿Sí o no? Normalmente es así. Probablemente había más mujeres que hombres, pero digamos que hayan sido 5,000. 5 y 5 son 10. ¿Y cuántos niños? En ese tiempo, la mano de obra en el hogar era la mano de obra de los hijos. Así que póngalo usted por la medida pequeña, 2 niños por familia. ¿Cuántas llevamos allí? ¿Cuántas personas? 5 más 5, 10. ¿Y 2 niños por familia? 20. 20,000 personas comieron a partir de un almuerzo de un adolescente. Y dice el relato que aún así sobraron 12 canastas llenas de comida. Bueno, los que pensaron es que nada puede ocurrir que supere lo que ya hemos visto. A lo mejor pensaron así algunos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. No puede ocurrir nada que supere lo que ya hemos visto. Bueno, es que tú no has visto nada.
Así nos dice el Señor en esta mañana. Es que tú no has visto nada. Hermanos y hermanas, no hemos visto nada de lo que Dios puede hacer. ¿O sí? ¿O lo hemos visto todo ya? No hemos visto nada. 20.000 personas comen. ¿Cómo ocurrió el milagro? No pensemos porque no podremos entenderlo, pero esas son las cosas que hace Dios. Segunda lección. Nada de lo que el Señor ha hecho en el pasado puede superar lo que Él hará por ti hoy y en el futuro. A ver, ¿cuál es la segunda lección? Lo nuevo que Él hará nunca será inferior a lo que ya ha hecho. Y ya tenemos 2 lecciones. ¿Cuál es la número 1? Número 1 es, no importa todo lo bueno que Dios haya hecho por ti durante el 2023, Dios quiere hacer más en el 2024. Lección número 2, como dijimos, lo nuevo que Él hará nunca será inferior a lo que Él ya ha hecho. Y ahora, mencionamos el milagro de la alimentación de la multitud, pero ese no es el milagro por excelencia del Nuevo Testamento. A ver, ¿cuál milagro supera el de la alimentación de la multitud? El milagro que corona el ministerio del Señor, el milagro máximo que incluso cuando ocurrió, el Señor firmó, por así decirlo, su decreto de muerte. Porque apenas ocurrió el milagro, ya los líderes religiosos se estaban reuniendo para deliberar cómo hacer para quitarle la vida. Y no sé si tú lo sabes, pero no solamente se sentaron a hablar de cuándo matar al Señor y cómo, también cómo matar a Lázaro. ¿Sabías eso? Cómo matar a Lázaro. Ahora, en el milagro de Lázaro, ¿qué te impacta más? Porque en el Antiguo Testamento hubo milagros de resurrección, ¿o no? A ver, ¿quién recuerda? Milagros de resurrección en el Antiguo Testamento. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. Otro milagro de resurrección. Eliseo resucita al hijo de la Sunamita. ¿Recuerdan? Pero entonces, ¿qué ocurrió en el milagro de Lázaro, de su resurrección, que lo hace único? Porque ya había ocurrido ese milagro. 4 días de muerto. Y dice el relato, en una oportunidad una de las hermanas de Lázaro dice, Señor, ya hiede. Un cuerpo que ha entrado en estado de putrefacción. Pero no es lo que más llama la atención, sino que el Señor, bueno, no lo voy a decir, voy a preguntar. ¿Pudo Jesús evitar que él muriera? ¿Pudo Jesús evitar que Lázaro muriera? Claro que sí. De hecho, a él le notifican que su amigo Lázaro está enfermo. ¿Tú te acuerdas? Tu amigo Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. ¿Y qué hace él en lugar de regresar? ¿Qué es lo que la lógica humana dice? Ese es el momento de dejar lo que estás haciendo y regresar. Pero él no solamente no regresa, sino que dice unas palabras un poquito extrañas. ¿Y cuál es la palabra que él dice? Juan capítulo 11, la voy a leer. Dice él, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ok, no es para muerte, pero murió. ¿Cómo es eso? Esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro murió. ¿Cómo se entiende eso? ¿En qué sentido Jesús está diciendo no es para muerte? Bueno, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que lo iba a resucitar. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué motivo de alegría debe embargar mayormente el corazón de una familia? A ver, ¿en cuál de estos 2 casos? Que un familiar muy querido sea sanado de una terrible enfermedad o que sea resucitado después de morir. ¿Qué es motivo de mayor gozo? La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Qué alegra más el corazón? ¿Que el Señor sane a un enfermo de tu familia que está ya moribundo?
o que lo resucite después de 4 días de muerto? ¿Qué produce mayor gozo? Bueno, yo leí en una cita, el autor se llama Felix Brooks. Dice, ¿cómo se habrán sentido María y Marta cuando Lázaro estaba sentado a la mesa, después de ser resucitado, por supuesto, comiendo? ¿Cómo se habrán sentido ellas? El Señor Jesús comiendo allí, Lázaro vivo comiendo con ellas. ¿Se imaginan el gozo que inundaba el corazón de esas dos hermanas? Y al final, este autor dice algo que lo vamos a recordar. Oye bien, porque esta es parte de la segunda lección. Dice este autor, Philip Brooks, entre lo mejor y lo segundo mejor, el Señor siempre hará por ti lo mejor. Vamos a repetirlo. Entre lo mejor y lo segundo mejor, el Señor siempre hará por ti lo mejor. Y esto bien vale la pena recordarlo para el año que está por iniciar. El Señor quiere hacer más, mi hermano, mi hermana. Quiere hacer más. No digas, oh, ella ha hecho mucho por mí. No le puedo pedir más. Es que Él quiere hacer más. Él quiere hacer más por ti. En tu vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida académica, en tu vida espiritual. Quiere hacer más. Y si no hace más por ti o por mí, es porque estamos limitando al Señor por nuestra falta de fe. Es como si dijéramos, casi, es que ya llegó. Es que ya llegó a donde puede llegar. Esto es lo que estamos diciendo. Como si Dios no tuviera poder. Y número 2, estamos diciendo, nunca lo que hizo en el pasado podrá superar lo que Él quiere hacer por ti en el presente. Porque entre lo mejor y lo segundo mejor, Él siempre hará lo mejor por ti. Y ahora, alguien puede decir, todo eso está muy bueno, pastor, pero hay un problema conmigo. En mi caso particular hay algo que no sé si eso va a funcionar. Porque resulta que soy prisionero de mi pasado. Resulta que en el pasado de mi vida hay cosas que mejor ni las digo, porque son vergonzosas. Y yo no sé cómo eso que usted dice puede funcionar conmigo. Pero yo te quiero decir, y con esto estoy anticipándome a lo que es la tercera lección. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que el Señor completará lo que ya inició en nuestras vidas? ¿Se acuerdan? Puede ser que hayas conocido al Señor, hayas estado en la iglesia, la hayas abandonado, y digas, no hay perdón para mí, ya al salir de la iglesia hice cosas que no tienen perdón. He aquí la historia de un joven, no sé si es el nombre real, pero dice llamado Sam. Sam, quizás una abreviatura de Samuel. El caso es que Sam, de niño, comenzó a ir a la iglesia. Dice el relato que lo que más disfrutaba este niño era leer o que le leyeran los relatos de la vida de Jesús en comiquitas, en cómics. Y cuando pasaban colportores por la casa, la mamá le compraba libritos para él colorear, sobre todo de la vida de Jesús. Pero resulta que en la casa había un problema serio, en la casa de Sam. La mamá era cristiana, pero el papá era un alcohólico empedernido. Y ese padre le tenía prohibido a la esposa que llevara al niño a la iglesia. Imagínese usted, qué cosa tan horrible. El papá prohibiendo a la mamá que llevara al niño a la iglesia. Pero esta señora, de alguna manera, se las arreglaba para llevar al niño a la iglesia. Y se las arreglaba para comprarle libritos de esos que a él le gustaban de la vida de Jesús. Pero también resulta que había otro problema en la vida de Sam. En la casa del papá y en la escuela eran los compañeritos de estudio, que le echaban mucha broma, ¿cómo dice en inglés? Bullying, porque el papá de él era alcohólico. Entonces, entre el papá en la casa y los amiguitos en la escuela, le hicieron la vida tan imposible a él, que Sam terminó encontrando una familia en los amigos. Y eso es peligroso, ¿saben? Encontrar familia en los amigos. Porque los amigos, si no son cristianos, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y el caso fue exactamente así. Y para cortar el relato, dice la que cuenta el relato, una autora llamada Kay Rizzo, en un artículo publicado por la revista Adventista, dice que los amigos lo colocaron en una espiral descendente de drogas
inmoralidad, sexo prohibido. Esa combinación, bueno, en cualquier joven es suficiente para destruirlo. Y el pobre Samson fue de mal en peor. Y lo peor fue que empezó a culpar a Dios de lo que le estaba pasando, porque él quería regresar a la iglesia, él quería volver a los caminos del Señor, pero no podía. Parece que la fuerza de voluntad de tanta droga prácticamente lo había debilitado al punto de que aunque él se proponía hacer las cosas bien, no lo lograba. Pero Dios tenía un plan para Sam. Dios quería completar en él la obra que había iniciado cuando él era un niño de 5 años. Y así fue que un día, cuenta Kay Rizzo, después de uno, no sé cómo les llaman en tu país, pero en algunos países les llaman un viaje. ¿Saben un viaje? Después de un viaje es o tomar una droga y viajar, que la persona pierde el conocimiento. Después de uno de esos viajes, consumiendo drogas, dice él que estaba en una habitación donde de nuevo buscó a Dios, pero esta vez, dice él, con un control remoto en su mano, encendió el televisor y empezó a pasar canales. Eran como las 2:30 de la madrugada. Y cuenta el relato que en una de esas vio un programa de televisión con un predicador hablando de la palabra de Dios. Y dice que no sabe por qué él quería cambiar, pero no podía, y ahí se quedó. Y empezó a escuchar al predicador. Y eran las 3 de la mañana, él solo, después de haber consumido drogas hasta casi perder el sentido y la conciencia, empezó a escuchar. Y lo que escuchó, fíjense ustedes cómo es el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Un hombre que ha estado, un joven que ha estado sumido en la droga, que ha perdido la fuerza de voluntad, que ya no tiene fuerzas para hacer lo correcto, que sabe que debe hacer. Y aún así el Espíritu de Dios llegó al corazón. Y ahí se quedó y escuchó todo el sermón. Al final del sermón, ustedes se han dado cuenta, aparecía un teléfono, ¿se acuerdan? Un número telefónico. Entonces empezó la lucha que él quería llamar, pero no podía. Tomó nota del número telefónico y lo marcó. Y después que repicó 2 o 3 veces, entonces colgó. Y repitió. Marcó de nuevo. Lo dejó repicar y después de repicar 2 o 3 veces, otra vez colgó. No podía. Algo lo retenía, le impedía concretar la llamada. Hasta que finalmente lo dejó repicar y atendió una señora con una voz de anciana. Y él pensó que se había equivocado de número. El caso es que era el teléfono correcto. La anciana era una voluntaria que se había ofrecido a su avanzada edad para atender llamadas de personas que quisieran hablar con el pastor. Entonces ella le dijo a él, no, amigo, no está equivocado el número, está llamando al número correcto. Yo soy fulana de tal, trabajo para esta asociación en forma voluntaria, y después de hablar le dijo, mira, mañana a tal hora un pastor se va a encontrar contigo y se van a encontrar en un restaurante de nombre Dennis. ¿Conocen la cadena Dennis restaurante? En un Dennis en tal lugar a tal hora. Y sorpresivamente Sam fue, se entrevistó con el pastor y dice el relato que allí mismo, frente a frente, en una mesa del restaurante, Sam aceptó de nuevo a Jesús. El pastor oró y él también oró. Y cuando él oró, él dijo, Señor, yo quiero volver a ti. Y yo sé que me has encontrado. Has sido tú quien me encontró, no yo quien te encontré. Y te pido que el amor que tuve por ti un día, que pueda renacer en mi corazón. Pero además de eso, pidió por otra cosa que él pensó que nunca podía pedir. Y es que fue tanto el maltrato del papá, que dice el relato que Sam llegó a odiar a su papá. Y entonces la oración le pidió, Señor, quita de mi corazón el odio que siento por mi padre. Y entonces, después de orar, se fue. Dice el relato que él durmió tanto que pasó un día entero durmiendo. Y cuando se despertó, dice, curiosamente, no sentía deseos de droga. No sentía en absoluto ningún deseo. Pero además de eso, quería ver a su papá. O sea, todo un milagro, todo un milagro. Sam volvió a la iglesia.
Pero además de volver a la iglesia, un día le avisaron que su papá estaba enfermo y que quería que él volviera a la casa y cuidara de él. Y más que feliz, Sam fue a su hogar paterno. Oye bien, cuidó de su papá, testificó ante su papá aceptó a Cristo como su Salvador. Ahí está el segundo milagro. El primero fue que Sam pudiera volver. El segundo fue que el papá aceptó a Cristo como su Salvador. Sam conoció a una señora, bueno, a una dama, con quien se casó, formó un hogar, tuvo 3 hijos, o sea, todo un cambio, bueno, un cambio total, toda una transformación. Dice al final del relato que, dice, ¿no tienen ustedes idea, cuenta Sam, de lo bien que me siento cuando un hijo me dice daddy? Dice, yo nunca pensé que llegaría a ser papá. Y tengo 3 niños. Y qué cosa tan hermosa cuando me dicen daddy. Pero lo que más me gusta del relato es el final. Porque el final, dice él, mis amigos me decían, Sam, te vamos a dar 1 mes de tiempo y estarás de nuevo con nosotros. O sea, un desafío. Y entonces noten ustedes lo que él escribió ante ese desafío. Dice, regresar a mi vida antigua sería semejante al pordiosero que se gana $1.000.000 y todavía sigue buscando restos de comida en el basurero. Wow, tremendo, ¿no? Qué cosa tan grande. ¿Qué fue lo que dijo? Regresar a mi vida antigua sería semejante al pordiosero que se gana $1.000.000 y sigue buscando ¿qué cosa? Basura, restos de comida en el basurero. En otras palabras, esto que tengo no lo cambio por nada. Tercera lección. El que comenzó en ti la buena obra, la completará. ¿Y cuáles son las 3 lecciones? Útiles para 2 días que quedan de este año, y útiles para el año 2024, y útiles para el resto de tu vida y la mía. Número 1, no importa cuántas cosas buenas Dios ha hecho por ti, Él quiere hacer más. Y si no hace más, es porque tú y yo no se lo permitimos por nuestra falta de fe, al razonar que ya ha hecho suficiente. Número 2, lo nuevo que Él hará, lo nuevo que Él quiere hacer, nunca será inferior a lo que ya ha hecho. Nunca será inferior. No tengas temor. No tengas temor de permitir a Dios trabajar en tu corazón, porque siempre Él hará entre lo mejor y lo segundo mejor. ¿Qué hará Él? Él hará lo mejor por ti. Y número 3, el que comenzó en ti la buena obra, la completará. Y ahora, ya para terminar, una pregunta más. Este es el tiempo de hacer resoluciones, ¿sí o no? Ok, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que esperamos hasta el 1 de enero para hacer las resoluciones? Pero si eso es lo que la gente hace. ¿Esperamos hasta el 1 de enero para ponerlas en práctica? ¿O podemos comenzar de una vez? Ok. Lo que al principio mencioné de ofrecerte para tu lista una resolución más. Lo voy a hacer de esta manera. ¿Han estado o leído alguna vez cuando una oficina, una entidad gubernamental resuelven algo y comienzan con varios considerandos? ¿Han visto eso? ¿Considerando qué? ¿Han visto, leído? ¿Sí o no? Eso es común, ¿verdad? Es común en el Congreso, es común a la hora de crear una ley, una regulación. ¿Considerando qué? Número 1. ¿Considerando qué? Número 2. ¿Considerando? Número 3. Resolvemos. ¿Sabes? ¿Es familiar, sí o no? O sea que podemos hacerlo y sabemos qué estamos haciendo. Muy bien. Voy a decirlo primero y después al final les voy a decir qué le van a hacer ustedes. Ok. Considerando, número 1, que no importa lo bueno que Dios ha hecho en el pasado, Él quiere hacer más por ti.
Ese es número, considerando número ¿qué? 1. Segundo, considerando que lo nuevo que Él hará nunca será inferior a lo que ya ha hecho. Y número 3, considerando que el que comenzó la buena obra en ti, la completará hasta el día de Jesucristo. Y ahora que viene, resuelvo. ¿Está bien? Considerando 1, 2 y 3. Y ahora viene ¿qué cosa? Resolución. Resuelvo. Que pongamos nuestra mano en la mano de Dios. ¿Y de dónde sale esa frase? Bueno, brevemente menciono. Es un libro llamado en inglés God Knows, que traducido es Dios sabe. La autora Minnie Lois Hoskin dice en un párrafo de su libro, dice, y le pregunté al hombre que estaba a la puerta del año, dame una luz para internarme en lo desconocido. Y el hombre que estaba a la puerta del año respondió, pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor luz que un camino ya conocido. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Voy a repetirlo. De Minnie Lois Hoskin, el libro Dios sabe. Y le pregunté al hombre que estaba a la puerta del año, dame una luz para internarme en lo desconocido. Y el hombre que estaba a la puerta del año me respondió, pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor luz que un camino ya conocido. La resolución es poner nuestra mano en la mano de Dios. Mejor aún, poner nuestra vida en las manos de Dios. Así que después de los 3 considerando que yo mencioné, ahora resuelvo. ¿Qué cosa? Pondré mi mano, pondré mi vida en las manos de Dios. Y poner nuestra vida en las manos de Dios significa la seguridad, la confianza de que en esas manos poderosas estamos seguros. Y que nos van a guiar, no solamente a partir del 1 de enero, a partir de este mismo momento. Y durante cada día del 2024 y durante cada día de nuestra vida hasta el fin. Yo quiero tomar esa resolución. ¿Cuántos quieren, levantando su mano, decir, yo también? Más aún, ya que estamos en el último sábado del año, ¿cuántos quieren, incluso colocándose de pie, decir, resuelvo a partir de este momento, colocar no solamente mi mano, también mi vida en las manos de Dios? ¿Por qué razón? Porque la mano de Dios nos va a resultar mejor luz que un camino ya conocido. ¿Les parece bien que oremos para reconsagrar nuestra vida al Señor? Me parece buena idea, así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, considerando que tú, Señor, quieres hacer lo mejor por nosotros, incluso al punto de hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús, resolvemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, colocar nuestra vida en tus manos. Con la confianza, aunque a veces no entendamos el porqué de algunas cosas, con la confianza de que no hay un lugar en toda esta tierra o en todo el universo donde haya mayor seguridad que en tus manos de amor. Así que tómanos de la mano, Señor, y guíanos por los senderos que tú consideres que son los correctos. Y que podamos, Señor, en toda circunstancia, por difícil que sea, recordar que nuestra vida está en tus manos y que por lo tanto no tenemos nada que temer. Gracias por las bendiciones del 2023. No sabemos qué nos traerá el 2024, pero no podemos olvidar, Señor, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial y hemos colocado nuestra vida en tus manos. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y agradecemos todo. Amén.